Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio. Porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Sebastián, este mensaje es para agradecer los podcasts para poder dormir. Los conocí el año pasado en medio de mis tantas rachas cívicas de insomnio, en medio de la música que escuchaba para poder dormir. Fui escuchando, conociendo, incorporando tu voz, tu humor, la forma de decir las cosas. Por momentos puedo completar la intro que se hace, la introducción. La voy completando, las palabras que se suelen repetir a veces cambian. Bostezo cuando bostezas. A veces me podía dormir rápido, a veces no me puedo dormir rápido, escucho todo el podcast, pero al día siguiente me voy riendo y me acuerdo de partes. Y si no me duermo, por lo menos transito el insomnio de mejor humor porque pasé un momento ameno, entonces me siento mejor. Así que quiero agradecerte este trabajo que estás realizando, también porque muchas veces en el insomnio uno lo vive solo, de noche no hay nadie, o está en compañía de la familia, pero uno no va a ir a molestar a los demás que sí están descansando. Y tener a alguien en esa soledad que dice que está a los pies de tu cama, que se va a quedar con vos hasta que te duermas y que está contándote cuentos, es muy valioso. También a nivel personal, además de poder dormir, me ayudó el tema de que los cuentos no son lineales, sino que van y vienen, tienen sus idas y vueltas, para poder entender que la perfección no implica la linealidad o que tiene que ir todo sobre rieles, sino que va y viene, y que en esas imperfecciones se construye la perfección. Así que muchísimas gracias por el trabajo que estás realizando. De todo corazón, te mando un abrazo muy grande. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés quizás con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás tomando la misma sopa que tendrías que haber estado tomando antes de dormirte. Quizás ahora mismo estés tomando una taza de sopa en la cama antes de ponerte en posición horizontal. Es por eso que ahora mismo no estás en posición horizontal, sino que estás en posición L, sentado o sentada en la cama tomando sopa.
O quizás estás todavía preparándote para irte a dormir tomando sopa en el comedor de tu casa. O quizás no estás tomando sopa, pero con mi parlamento logré despertar tu hambre y ahora mismo vas a levantarte y vas a ir a tomar sopa. No era mi intención despertarte y lograr que te levantes, así que vamos a intentar eh, obviar la última opción y vamos a hacer de cuenta que estás tomando sopa en la cama o estás tomando sopa eh, antes de levantarte. Quizás si estás tomando sopa ahora, apenas termines, dejarás la taza por allí o el plato por allí y ya te pondrás en posición horizontal para poder conciliar el sueño. Ojo dónde dejas la taza o el plato, porque después, claro, tu habitación es una tremenda mugre con tazas, platos, paquetes vacíos de comida, además, ¿no? De calzado por todos lados y ropa tirada, entonces, bueno, no me parece que tengas que tener toda la habitación tan sucia, ¿no? Es momento de ponerse a limpiar la habitación. Bueno, no ahora tampoco, no ahora tampoco, porque si bien no quiero que te levantes para tomar sopa, tampoco quiero que te levantes para ordenar la habitación. No es momento de levantarse, oh hermana mía. No es momento de levantarse para nada, ahora mismo, oh hermano. Ni para tomar sopa ni para ordenar la habitación. Es momento de dormir. Y eso es lo que lograrás mediante la escucha activa o pasiva de este podcast. Prefiero escucha activa, pero no porque tengas que hacer nada. No porque tengas que, como quien dice, participar de alguna manera, ni siquiera levantarte a tomar sopa o a ordenar la habitación. Pero necesito que te concentres en lo que estoy diciendo, pero sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Una concentración mínima, es prestarme atención nada más. Es escuchar las palabras que estoy pronunciando y no dejar que la mente vaya hacia otro lado. Es un grado mínimo de concentración, un grado mínimo de atención que voy a pedirte, pero va a ser la única parte activa de la escucha que voy a pedirte. Porque todo lo demás será pasivo, o sea, no quiero que hagas nada. No quiero que respires, no quiero que estés consciente de tu cuerpo, no quiero que hagas nada. Quiero que solamente te entregues. Quiero que solamente me escuches y te dejes llevar. Reitero, voy a necesitar, como quien dice, una pequeña labor de tu parte que tiene que ver con prestarme atención al principio y con escuchar lo que estoy diciendo. Pero luego, mi voz, de forma casi mágica, entrará a través de tus vías auditivas, llegará a tu cerebro y obviamente logrará que te puedas dormir. Si no crees que esto suceda, bueno, puedes dejarte llevar por el testimonio de los mismos oyentes, de las mismas personas que escuchan este podcast. Que si aún sigues incrédulo o incrédula o escéptica, ¿no? Como dos amigas que yo tenía, incrédula y escéptica, pero voy a contar esta historia otro día. Si aún sigues incrédula o hermana, si aún sigues escéptico acerca de los efectos de este podcast, bueno, reitero, te recomiendo que escuches o que leas los comentarios al respecto
de otros oyentes, de otras personas que se han entregado a la escucha y se han quedado dormidos. ¿Por qué? Porque este podcast funciona a nivel mental. Este podcast distrae. Este podcast capta la atención de tu mente, distrayéndola de otros pensamientos que ahora mismo no te dejan dormir. Y luego aburre tu mente para que opte por dormir antes que seguir escuchándome. Se le ofrecerá a tu mente, ¿no? Parece un audio de venta de algo. Llama ya y le ofreceremos a tu mente dos opciones posibles. Dos opciones entre las cuales dormir es la más apropiada. Es por eso que tu mente se duerme. Puedo hacer tranquilamente una canción junto a David Guetta, ¿no? Y hacemos como una especie de ritmo, los ampliamos, lo repetimos una y otra vez y bueno, llamamos siempre a alguna mujer para que cante arriba de la melodía que nosotros con David eh, podamos llegar a generar. Bueno, pero David no toma sopa. Y hoy me interesa hablar sobre la sopa. Y no sé si no hablaré de la sopa durante toda la semana. Antes, déjame que te recuerde que en patreon.com/podcast para dormirse podés colaborar con este podcast. Podés colaborar desinteresadamente con este podcast. Y si no, podés hacerlo de forma personal a través de todas las opciones que te brindo en la descripción de este episodio. Y si no encontrás las opciones que mejor te cuadren, que mejor te queden en la descripción de este episodio, bueno, podés comunicarte conmigo. Está mi número de WhatsApp allí, como para que te comuniques conmigo. Y encontraremos juntos la mejor opción para que puedas colaborar, si es que así lo deseas. Si es que así no lo deseas, no debes colaborar, porque, bueno, no es la idea obligar a nadie, pero si tienes el deseo ferviente de hacerlo, bueno, puedes, por favor, comunicarte conmigo y colaborar con este podcast o hacerlo a través de patreon.com/podcast para dormirse. Déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a hablar, como anticipé recién, de la niña que solamente tomaba sopa. ¿Por qué había una niña que solamente tomaba sopa? Y yo qué sé. Ya empezamos con las preguntas, apenas empezó la historia. No puede ocurrir. Déjame que le mande un beso grande antes de comenzar con la historia a Flavia, cuya voz escuchábamos al inicio del episodio, ¿sí? Esos son los testimonios que te recomendaba que escuches si es que no crees en este podcast. Como si este podcast fuera una cuestión de fe. ¿Viste? Si no crees, hermano, escucha los testimonios de nuestros oyentes y escucha a las personas que han sucumbido ante la eficacia de este podcast. Las personas que se han quedado dormidas, las personas que este podcast ayuda a que se queden dormidas, porque realmente este podcast, más allá de lo que podamos decir, agregar o teatralizar, este podcast realmente ayuda a las personas a que se queden dormidas, así como lo expresaba Flavia y así como lo expresan muchas personas que me escriben todos los días, muchas personas que envían audios, muchas personas que cuentan lo que les ocurre, que cuentan cómo
el insomnio, la ansiedad y una mente autónoma que hace lo que quiere, impide que cada uno de nosotros pueda llegar a hacer lo que quiere, que cada uno de nosotros pueda llegar a comportarse como quiere y, por ejemplo, dormir a la hora que quiere. Es por eso que existe este podcast, para ayudar a todos y cada uno de ustedes, para ayudar a todas las personas que, como Flavia, querían quedarse dormidas, no podían, hasta que encontraron este podcast. Personas que quizás tomaban sopa para quedarse dormidas, porque hay personas que toman sopa para quedarse dormidas y me parece bien. Está científicamente comprobado el poder somnífero de la sopa. Así que quizás esta niña, nuestra protagonista del día de hoy, tomase sopa solamente para poder dormir. Es una cuestión un poco romántica y hasta quizás melancólica el hecho de imaginarme a alguien que tomara sopa solamente para poder dormir. Me imagino a esta niña frente a un ocaso, frente al mar, contemplando una puesta de sol, con su taza de sopa. Quizás no es una imagen muy hollywoodense, ¿no? Porque yo no sé si en Hollywood toman sopa, pero las películas tienen a una niña o a una joven, ¿no? Porque, qué sé yo. Después, la mayoría de las veces viene un tipo de atrás, la abraza y terminan revolcándose ahí en la arena, ¿no? Y la taza termina rota en cualquier lado. Entonces, la joven, ya mayor de edad, con una taza frente al mar y frente a una puesta de sol, quizás tiene el único objetivo de poder dormir. Y vos me dirás, pero ¿para qué quiere dormir tan temprano? Porque es la puesta de sol, qué sé yo, serán, no sé, las 7:00 de la tarde, como para poner un promedio, ¿no? Qué sé yo, en verano el sol se pone mucho más tarde que en invierno. Entonces, bueno, si en invierno se pone tipo 6 de la tarde, ¿no? Depende del lugar en el mundo en el cual estés, pero bueno, encima de eso, ¿no? Uno no, ni siquiera puede llegar a un acuerdo con otras personas acerca de el horario en el cual el sol se pone. En todos lados el sol se pone a horas distintas. Es como, eh, no sé, como alguien que quiere irse de una fiesta, ¿no? Yo tenía un amigo que solía concurrir a las fiestas, pero era famoso por retirarse siempre antes de las fiestas. Entonces los anfitriones de las fiestas se enojaban con él. Primero porque se retiraba antes, pero además porque lo comparaban con otras fiestas. Lo comparaban con que él se había retirado antes, por ejemplo, del cumpleaños de Pepito. Él había ido al cumpleaños de Pepito la semana anterior, ¿no? Y se había retirado tipo 4 de la mañana. Y ahora eran las 3 de la mañana y estaba en el cumpleaños de Henry. Y eran las 3 de la mañana y ya se quería ir. Entonces, ¿no? Viene Henry y le dice, oye, Bob, ¿no? Porque mi amigo se hacía llamar Bob. Es una historia larga la historia del apodo de mi amigo Bob. Ya la vamos a contar en algún momento. Pero tenía que ver con su deconstrucción acerca de sí mismo. Con su... Bueno, una deconstrucción sería algo así como cuando el lobo soplaba la casa de los 3 chanchitos, de los 3 cerditos, ¿no? Porque el cerdito había construido su casa y venía el lobo y se la soplaba y se la tiraba abajo, entonces la deconstruía. Vendría a ser como lo contrario de construir. En fin, mi amigo Bob había tenido como una especie de deconstrucción de su personalidad, ¿no?
Él no tenía demasiado éxito con las mujeres. Entonces, había llegado, como quien dice, a una estadística. La mayoría de las mujeres que lo rechazaban se referían a él como bobo. ¿Viste? Como anda para allá, bobo. Bueno, una cosa así. Las mujeres a las que él se acercaba se referían a él de esa forma. Él se acercaba, por ejemplo, a una mujer en una discoteca, ¿no? Venían bailando, no sé, un tema de Chichi Peralta. Venían bailando, procura seducirme muy despacio, y venían, ¿no? Y él venía con los puños cerrados, hacia arriba, con los brazos juntos, los codos junto a las costillas, ¿no? ¿Se entiende? Los brazos hacia arriba, las manos hacia arriba, cerca del mentón, los puños cerrados, como quien fuera a boxear, pero en vez de prepararse para boxear y tener una posición de en guardia, tenía como los brazos un poquito más juntos, los codos un poquito más pegados a las costillas, los brazos un poquito más cerca del mentón, y movía los brazos en círculos al ritmo de la canción, al ritmo de la música. Era una especie de baile que estaba improvisando mi amigo Bob, que todavía no se llamaba Bob para ese momento. Entonces estaba en una discoteca ahí bailando Chichi Peralta, música fuerte, parlantes, sonido envolvente, luces que encandilaban, humo, porque en ese momento todavía, bueno, era hace unos años, bastantes años, entonces todavía se podía fumar dentro de las discotecas. Y además, el humo como efecto. ¿Viste? Las máquinas de humo, qué sé yo, en un concierto donde el escenario se llena de humo. Bueno, esas cosas ocurren también en las discotecas, ¿no? Se llena de humo para que las luces se vean bonitas, para crear un ambiente, no sé, oscuro. Qué sé yo, no sé por qué tiran humo, pero por un lado se prohíbe fumar, pero por otro lado se tira ese humo a propósito. Está bien, supuestamente ese humo no es tóxico, pero bueno, en fin, humo, discoteca, luces de colores, Chichi Peralta. Y ahí venía mi amigo Bob, ¿no? Bailando con los puños cerrados, moviendo las manos cerca de la cara, ¿no? Codos contra las costillas, puños cerca de la cara, quizás movimientos en círculos de los puños, y esa posición que parece una posición eh, para boxear, en realidad no, en realidad es una posición de baile. Con esa posición, mi amigo Bob se acercaba a alguna señorita en cuestión, ¿no? Que hubiese allí en la discoteca, ¿no? Por ejemplo, había divisado una que estaba en un rincón allí disfrutando de un Sex on the Beach. Entonces mi amigo se acerca bailando, procura seducirme muy despacio. Y él entendía como el mensaje de Chichi Peralta como un mensaje para él, ¿no? Entendía la canción de Chichi Peralta como si la señorita en cuestión, en la discoteca, la señorita en el rincón, en aquel rincón que él había divisado entre el humo, era una señorita morocha, con rulos, una señorita que tenía un strapless, dejaba ver sus hombros y tenía una especie de Sex on the Beach en la mano. Entonces, mi amigo Bob la divisa a lo lejos, siente una especie de atracción para con esa señorita y se dispone a acercarse mientras escucha la canción de Chichi Peralta. Y Chichi Peralta, que no cantaba, ¿no? El que cantaba era otro, pero bueno, la canción dice, procura seducirme muy despacio. Entonces procura seducirme muy... Y mi amigo Bob escuchó ese audio y sintió algo similar a lo que podés llegar a estar sintiendo vos ahora cuando escuchás este podcast. Sintió como que ese sonido que estaba escuchando, ese audio,
estaba ingresando a su mente y de alguna manera estaba condicionando sus actos futuros y estaba entremezclándose con sus pensamientos conscientes y de alguna manera lo estaba ayudando a. Entonces, de la misma forma que vos sentís que este podcast te ayuda a dormir o a quedarte dormide, Chichi Peralta ayudaba a mi amigo Bob a seducir mujeres. Eso es lo que mi amigo Bob pensaba. Entonces, procura seducirme muy despacio. Él interpretaba inconscientemente que la música de Chichi era en realidad un mensaje ocúltero por parte de la señorita del Straples, la señorita del Rincón, la señorita de los Rulos, la señorita del Sex on the Beach, que solicitaba que se la sedujera, pero de forma lenta, que se la sedujera muy despacio. Mi amigo Bob, no sabemos si estaba borracho o qué le pasaba, pero él sentía que un haz de luz del cielo lo estaba iluminando, sentía como que algo más allá de lo real estaba ocurriendo. La canción le estaba indicando los deseos de esa señorita y eso fue lo que hizo. Intentar acercarse a esa señorita y seducirla despacio, al ritmo de la música de Chichi. Se acercó e intentó conversar, conversar y convencer a esta señorita. Esta señorita siguió chupando ahí el trago que tenía, porque tenía como una especie de sorbete, como para disfrutar de su sex on the beach. Hay personas que disfrutan el sex on the beach justamente con el sorbete. Entonces, mientras la música de Chichi sonaba, mi amigo Bob se acercó a esta señorita y esta señorita ya lo veía venir de reojo. No sabemos si ya desde el principio mi amigo Bob no le gustaba o se dio cuenta que no le gustaba cuando mi amigo Bob terminó de acercarse. El tema es que no le gustaba. Entre el humo y las luces quizás pensó que mi amigo Bob podría ser un mejor partido, pero parece ser que para ella no había ni mejor ni partido en mi amigo Bob. Mi amigo Bob, escuchando a Chichi Peralta, intentó entablar algún tipo de conversación con ella con el objetivo de seducirla, pero despacio, decía Chichi Peralta, despacio. ¿Por qué? Porque de esa manera, supuestamente, la persona seducida tendría, no tendría reparo en las cosas que le haría a uno, ¿no? Esas son las enseñanzas que nos ha dejado Chichi Peralta. Procura seducirme muy despacio y no reparo de lo que te haré. Entonces, mi amigo Bob pensaba, la seduciré despacio y luego, al momento de hacerme algo, no tendrá ningún tipo de reparo. Eso mi amigo lo interpretaba como algo bueno, en teoría, porque podría ser algo totalmente malo. No tener reparo en lo que alguien le hace a uno indica justamente eso, no tener reparo. Pero nadie dice, ni siquiera Chichi dice si eso que va a hacer bueno o va a ser malo. De hecho fue malo porque la señorita en cuestión rechazó a mi amigo Bob. Y lo rechazó de una forma tan despectiva que mi amigo Bob, lejos de deprimirse por esa forma despectiva, luego utilizó todos esos términos despectivos que vaya casualidad,
coincidían y formuló su nombre. Y formuló su nombre actual, su sobrenombre, su apodo, su nuevo nombre. La señorita de los rulos lo rechazó. No sabemos si porque justo la canción de Chichi Peralta terminó. No sabemos si, como esa canción terminó, mi amigo Bob perdió todo tipo de inspiración. Entonces estaba, qué sé yo, seduciendo a esta señorita de una forma muy particular. Y cuando terminó la canción de Chichi Peralta, quizás mi amigo perdió toda inspiración. Quizás mi amigo hablaba y decía cosas que mantenían obnubilada a la señorita de los rulos, y apenas terminó la canción de Chichi Peralta, mi amigo perdió todo su encanto como la Cenicienta pierde todo a las 12 de la noche, y empezó a decir otras cosas que a la señorita mucho no la atrajeron. Quizás Chichi Peralta tenga una especie de poder sobre mi amigo, y cada vez que mi amigo escuche Chichi Peralta, se convierta en un galán seductor irresistible, pero cada vez que Chichi Peralta no estuviese sonando e ingresando por sus vías auditivas, mi amigo sería un perdedor. Un perdedor que no le gustase a nadie y un perdedor que todas las señoritas lo rechazaran. Sea como fuere, todas las señoritas lo rechazaban, y como mi, mi amigo puede aprovechar lo que le ocurre para reinventarse y para deconstruirse, eso fue lo que hizo. Como todas las señoritas que lo rechazaban se referían a él como bobo, él dijo: ¿quieren que sea un bobo? Seré un bobo. Y cambió su nombre. En principio quiso cambiar su nombre a Bobo, ¿no? Y yo le dije: no, no creo que te convenga, le digo, porque te van a rechazar peor todavía. Si te haces llamar Bobo, no solamente te van a rechazar las mujeres, sino que todo el mundo se te va a reír. Así que Bobo mejor no. Bueno, ¿cómo puedo llamarme entonces? En inglés queda mejor. Bob. Le digo: mira, no creo que Bob sea la traducción en inglés de la palabra bobo, pero bueno, Bob me gusta, le dije yo. Y él me respondió: bueno, si te gusta a ti, le gustará a otras señoritas. Y así fue como mi amigo Bob empezó a llamarse Bob. Y luego, bueno, empezó a tener un poco más de éxito con las señoritas, pero eso quedará para otra historia. Déjame que vuelva a la historia de la joven con la taza de sopa en la playa, mirando el ocaso antes que venga su novio, la agarre de atrás y empiece a darle. Porque bueno, no es necesario que una chica esté tomando una sopa, mirando un ocaso, y tampoco es necesario que venga su pareja, ¿no? Y tengan sexo allí en la arena. ¿Cuántas personas tienen sexo en la arena? Es raro tener sexo en la arena. Primero porque las playas suelen ser lugares públicos. Entonces cuando uno está mirando el ocaso, o cuando uno está mirando una puesta de sol y viene el marido y quiere darle, uno le dice: espera, marido, espera, no nos podemos dar aquí porque hay gente. Están todos ahí disfrutando del atardecer. Por favor, espera a que vayamos a la habitación del hotel. O espera a que termine esta sopa, ¿no?
Yo tenía una amiga a la que le gustaba tomar sopa. Bueno, esta misma que empecé a contar la historia. Mi amiga tomaba sopa a toda hora del día. Mi amiga era esa niña que tomaba sopa y que tú me preguntaste interrumpiéndome, oh oyente irrespetuoso, me preguntaste por qué la niña tomaba sopa todo el tiempo. Y yo tardé media hora en explicarte por qué ocurría eso. Pero bueno, en fin. Mi amiga tomaba sopa todo el tiempo. Era esa niña que solo tomaba sopa. Sus padres, de niña, ¿no?, la llevaron a ver a médicos, incluso la llevaron también a otros lugares, a lugares que ofrecían medicinas alternativas, brujerías. Probaron todos los caminos posibles porque la niña solamente quería tomar sopa. Sopa en todas sus variantes, ¿no? Por eso la recuerdo con una taza en la mano, pero también tomaba sopa en un plato, con una cuchara. Pero bueno, la llevaron a mi amiga a ver, no sé, diferentes exponentes de la medicina, tanto de la medicina convencional como de algún tipo de terapia alternativa, como, reitero, algún tipo de brujería. Llegó un momento en el cual sus padres pensaban, ¿por qué esta niña toma solamente sopa? Oh, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Decían los padres. No, ¿por qué vas a hacer algo mal? Tu hija solamente quiere tomar sopa, no tiene nada de malo. Sin embargo, los padres se desesperaban, ¿no? Y decían, oh, esta niña solamente quiere tomar sopa. ¿Qué haremos? ¿Qué será de nuestra vida? Y la gente hablaba con los padres, ¿no? Y decía, pero ¿en qué te molesta a tu vida que tu hija solamente quiera tomar sopa? La gente metida también, ¿no? Porque a la gente, ¿qué le importa lo que hace cada familia? O sea, si este señor se sentía mal y decía, pobre de mí que mi hija solamente quiere tomar sopa, a los demás no les importa. ¿Qué se vienen a meter y a decirle, discúlpeme, señor, si las decisiones de su hija no lo afectan en lo más mínimo? Oh, ¿qué será de mí? Decía, ¿no?, el padre, desoyendo cualquier tipo de consejo de terceros que nada tenían que hacer metiéndose en su vida y en la vida de su hija, ¿no? Su hija quería tomar sopa, a él no le gustaba. Los de afuera son de palo, ¿qué tienen que meterse? Y, de hecho, venían a meterse argumentando cosas extrañas, ¿no? Porque decía, hoy te preocupas porque solamente tomas sopa y dices que te afecta y dices, oh, pobre de mí que mi hija solamente quiere tomar sopa. Mañana tu hija será lesbiana y también te afectará y también dirás, oh, pobre de mí. Y el padre de la niña se quedaba, ¿no?, estupefacto, así, escuchando las opiniones de los vecinos. Primero, ¿qué tiene que ver que solamente tome sopa con que sea lesbiana? Segundo, ¿qué problema hay si es lesbiana o no es lesbiana? Tercero, no es ese el tema. No tiene que ver la historia de hoy, ni siquiera lo que me pasa con mi niña, con su elección sexual. Y cuarto, siga de largo, señor. ¿A usted qué le importa lo que está pasando aquí? Por favor, que nadie se meta, ¿no? Él se había hecho una remera, ¿no?, diciendo que nadie se meta en mi vida. Y andaba con la remera para todos lados. Llorando, ¿no? Andaba llorando, desvalido, cual Marta Sánchez, con la mano en la frente, desesperado.
llorando por la vida, lamentándose de que su hija solamente tomara sopa. Era una actitud bastante contradictoria la del padre de la niña. ¿Por qué? Porque el padre de la niña, por un lado, andaba, ¿no?, con las manos en la frente, desesperado, lamentándose por todos lados, diciendo que su hija solamente tomaba sopa. Oh, ¿qué será de mí? Mi hija solamente toma sopa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La opinión de otras personas que nadie había pedido y que nada tenían que hacer allí opinando, era cierta, era acertada. A él nada le influía que su hija solamente tomara sopa. Pero más allá de eso, él se lamentaba, pero a su vez poseía esa remera que se contradecía con lo que él expresaba verbalmente. Él iba por la calle lamentándose de que su hija solamente tomase sopa, y por otro lado tenía una remera que decía, no, nadie se meta en mi vida. Entonces parecía como que con su lamento intentaba pedir ayuda, pero con su remera se negaba a recibirla. Entonces, obviamente, las personas, ¿no?, del pueblo, muy respetuosas de las remeras, no le ofrecían ayuda, porque yo vivía en un pueblo en un tiempo en el cual todas las personas eran muy respetuosas de las remeras de las otras personas. Eso significa que habían llegado a una especie de acuerdo para vivir en sociedad, mediante el cual todo el mundo hacía lo que quería. Y nadie respetaba a nadie. A no ser que la otra persona tuviera un mensaje en una remera, en una playera, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay lugares en donde una remera es una prenda de vestir, y hay lugares en los que una remera es una mujer que practica remo, una deportista olímpica. Bueno, en este caso estoy hablando de una playera, de una prenda de mangas cortas que las personas utilizan, ¿no?, para cubrir su torso, la mayoría de las veces cuando la temperatura es agradable. Entonces, en este pueblo todo el mundo utilizaba remeras con inscripciones, porque de otra manera la anarquía reinaba. De hecho, era un pueblo en el cual no se tenía a la democracia como sistema de gobierno, sino que había como una especie de monarquía. Y la reina se llamaba Anarquía. Ana Rosaura Quía. Así es como su nombre, Ana R. Quía, formaba la palabra anarquía. Es por eso que en ese pueblo reinaba la anarquía. Todo el mundo se refería a ella como la anarquía. No sé por qué utilizaban el artículo de forma precedente, antes de su nombre. Pero todo el mundo dice, reina la anarquía, reina la anarquía. Era como también una especie de contradicción, ¿no? Porque era un pueblo en el cual reinaba la anarquía, pero la anarquía era parte de una monarquía. Y de hecho, monarquía era su hermana, cuyo nombre era Mónica Rosaura Quía. Y tú me dirás, ¿por qué las dos tienen el mismo segundo nombre, las dos hermanas? Y bueno, era una tradición familiar, ¿no? Que todas las mujeres
tuvieran como segundo nombre Rosaura, que era el nombre de la tatarabuela que había venido de Europa escapando de la guerra. Se llamaba Rosaura y bueno, una tradición que todas las hijas mujeres tuvieran como segundo nombre Rosaura. Y la hermana de Ana era Mónica, ¿no? Pero todo el mundo le decía Mona, como una especie de nombre cariñoso, como una especie de apodo, como una especie, qué sé yo. Entonces, por un lado estaba anarquía y por el otro lado estaba monarquía. Pero monarquía no reinaba en la monarquía de su hermana. La que reinaba en la monarquía era anarquía. Y era algo bastante, reitero, contradictorio, porque era una monarquía en la que reinaba anarquía, que a su vez era la hermana de monarquía. Un pueblo bastante extraño. Esta situación no se daba habitualmente. Imagínate que la reina, Ana, tenía como, no sé, 30 y pico de años. Entonces, bueno, antes de que ella existiera, el sistema de gobernación del pueblo era el mismo, pero había otra persona reinando, ¿no? Su madre, cuyo nombre no era Ana. Entonces, era un pueblo en el cual no reinaba la anarquía. La anarquía reinaba hace poco tiempo. Tampoco tenía mucho sentido el hecho de que un pueblo pudiera tener un sistema de gobierno diferente al sistema de gobierno que tenía el país. Pero el pueblo se había manifestado y se había independizado, se había emancipado del país y tenía su propio sistema de gobierno. Era como una especie de pueblo-país, PP, pueblo-país. Los envidiosos, las personas de otros pueblos, decían que este pueblo en realidad no había logrado ningún tipo de emancipación, sino que tenía su propio sistema de gobierno, pero porque nadie en el país se había enterado, porque como era un pueblo que nadie conocía, al que nadie le prestaba atención, ellos hacían lo que querían, pero porque ni siquiera eran tenidos en cuenta por las autoridades del país, no porque las autoridades del país los hubieran autorizado. Sea como fuere, en este pueblo país reinaba la anarquía. Y la anarquía tenía 30 y pico de años, era soltera y seguía viviendo en los 20, entonces era como medio cualquiera. Dormía hasta tarde, se emborrachaba, salía con sus amigas, entonces era como que el pueblo no tenía demasiada dirección y iba para cualquier lado. Era como una monarquía, pero en realidad era una anarquía. Era como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Cuando Ana empezó a reinar, todos dijeron, va a reinar la anarquía, en este pueblo va a reinar la anarquía, y de hecho terminó reinando la anarquía en lo fáctico, no solamente en lo que tenía que ver con el nombre de la supuesta conductora del pueblo. Entonces las personas se comunicaban mediante una remera. Como cualquiera hacía lo que quería y el pueblo iba para cualquier lado, todo el mundo empezó a comunicarse a través de remeras y lograron hacer como una especie de pacto entre todos los integrantes del pueblo. Como era un pueblo en el cual todo el mundo hacía lo que quería y era todo muy anárquico, las personas lograron convenir que la única ley que respetarían sería la ley de las remeras. Entonces, todo el mundo empezó a crear sus propias remeras con mensajes. Por ejemplo, la señora de la esquina tenía un jardín hermoso, bello, lleno de flores,
delante de su casa. Y todo el mundo pasaba y se las pisaba y todo porque nadie respetaba nada. Entonces, la señora se creó una remera, ¿no? Se hizo una remera que decía, no me pisen las flores. Entonces, los muchachos que pasaban por allí, borrachos, alcoholizados, que habitualmente querían pisar las flores solamente por maldad, leían la remera de la señora y respetaban. Decían, no, no, mira la remera de la señora, dice que no le pisemos las flores. Y no pisaban las flores. Y así con todo. Por ejemplo, la maestra de los niños del colegio se había hecho una remera que decía, por favor, no lleguen tarde. Entonces, ningún niño llegaba tarde. Las personas eran muy respetuosas de las remeras de los demás. ¿Por qué? Bueno, uno nunca sabe. Se dice que las personas en realidad somos buenas en el fondo. Somos personas que nos preocupamos por los deseos de los demás. Ocurre que los demás no expresan sus deseos. Es por eso que no podemos preocuparnos por ellos y es por eso que no podemos respetarlos. Al haber personas que expresen sus deseos y quizás 24 horas al día, y lejos de tener la necesidad de andar repitiendo cuál es mi deseo, simplemente lo imprimo en una remera y te lo muestro todo el tiempo, para que lo leas, para que lo veas, para que lo recuerdes, cada vez que me ves. Si no empatizás conmigo e intentás arbitrar los medios necesarios para que mi deseo se cumpla, realmente sos una mala persona. Eso es lo que se pensaba ahí en el pueblo, ¿no? Siempre y cuando los deseos de las personas estuvieran al alcance de cualquier otra persona, o sea, siempre y cuando la persona no escribiera en su remera, no sé, quiero un auto 0 kilómetro, que obviamente nadie iba a salir a comprárselo, siempre y cuando los deseos de las personas, siempre y cuando los deseos escritos en las remeras pudieran ser cumplidos por el prójimo lo haría. De hecho, en el pueblo país ocurría eso. Reitero, dicen que todos los seres humanos somos buenas personas y que podemos respetar a los demás o podemos respetar los deseos de los demás, incluso intentar cumplirlos, solo con saberlos. Ocurre que las personas no andan expresando sus deseos. Quizás, si hubiese más personas que dijeran a viva voz o que pintasen una remera o que se pintasen una remera con sus deseos para comunicárselos al resto del mundo, quizás el resto del mundo se encargaría de intentar que esos deseos se cumplan. Ya sea cambiando su actitud o haciendo lo que tenga a mano para intentar respetar ese deseo. Dicen que si esto no ocurre, que en realidad no ocurre en el resto del mundo, es porque las personas no expresan sus deseos. Si las personas quizás expresasen sus deseos y dijeran a viva voz lo que quieren, quizás las otras personas no tendrían problemas en respetarlas y todos viviríamos de una forma mucho más ordenada. Y todos
formaríamos parte de una sociedad más justa, en la que todos nos estaríamos preocupando por todos, o al menos respetando lo que quieren hacer todos. Pero esto ocurría solamente en el pueblo país. Es por eso que el padre de mi amiga, la que solo tomaba sopa, usaba una remera que decía, por favor no se metan en mi vida. Entonces, todo el mundo en el pueblo lo respetaba. Nadie se metía en su vida, a no ser algún turista extraño que no conocía las reglas del pueblo, que eran estos que se le metían y le decían, y cuando tu hija sea lesbiana, no le vas a... también te va a molestar. Gente que no era del pueblo y que no respetaba la remera del padre de mi amiga. Bueno, mi amiga creció, de niña la llevaron a ver curanderos, la llevaron a probar medicinas alternativas, tai chi para que dejara de tomar sopa, y a ella no le funcionó el tai chi. La llevaron al tai chi, le dijeron, venía a hacer tai chi. Y ella dice, pero yo tomo sopa, no creo que me funcione el tai chi. Y bueno, no le funcionó tampoco el tai chi. Y hoy es una persona adulta que solo toma sopa. Mi amiga, la que sola toma sopa y solo toma sopa. ¿Se entiende? O sea, ella solamente toma sopa y también toma sopa solo cuando está sola. ¿Por qué toma sopa solo cuando está sola? Bueno, no sé, pará de interrumpirme todo el tiempo y de preguntarme cosas. Por favor, estoy contando la historia y no puedo terminarle si estás todo el tiempo preguntándome. Mi amiga toma sopa, solo toma sopa. Y mi amiga toma sopa sola. Mi amiga solo toma sopa sola. Esto significa que mi amiga solamente ingiere sopa y solamente ingiere esa sopa cuando está sola. Es por eso que no se ha casado. Es por eso que no tiene mascotas. Es por eso que es una persona solitaria. Y vos la ves y decís, pobre, pobre chica esta, que es tan solitaria y no comparte su vida con nadie, con un gato, con un perro, con un novio, con nadie. ¿Por qué no comparte su vida con nadie? Y porque si no se moriría de hambre. Porque ella solo toma sopa y solo toma sopa sola. Entonces, si viviera con alguien, no podría tomar sopa. Y como ella solamente toma sopa, se moriría de hambre. No podría comer. Y su pareja o su partener o la persona que comparta el, el lugar físico con ella no lo entendería. Ella estaría ahí muerta de hambre, rajuñando las paredes, y su pareja ahí tirado en la cama mirando un partido en boxer. ¿No? Y le diría a mi amiga, escúchame, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué estás tan nerviosa? Y mi amiga ahí rajuñando las paredes, muerta de hambre, sin poder comer. ¿Por qué? Porque ella no puede comer si no está sola. Ella solo toma sopa y solo toma sopa sola. Y aún peor, la sopa es sopa sola. Es sopa que no puede tener no puede tener ningún agregado. Ella va a un restaurante, por ejemplo, y pide sopa. Sí, ¿qué tal? ¿Quiere la sopa con algo? No, sopa sola. Ah, sí, le dice la persona que vaya con ella. Mi amiga toma sopa sola.
Le traen la sopa y mi amiga no se la puede tomar. ¿Por qué? Porque ella toma sopa sola. Entonces, si está en un restaurante con una persona, con el mozo, con otras personas ahí comiendo en el mismo lugar, ella no puede tomar la sopa. Porque ella toma sopa sola. Aquí tiene, le dijo el mozo, una sopa sola. Sí, bueno, está sola, pero yo también tengo que estar sola para tomarla. Una vez estaba tan muerta de hambre que tomó la sopa y se fue a tomarla al baño. ¿No? Una porquería estar comiendo ahí en el baño con, bueno, las cosas que hay habitualmente en los baños. Entraban otras señoritas a pintarse los labios, qué sé yo, y ella tomando sopa. Una taza, el humo que salía de la taza, le llamaba la atención a otras señoritas que entraban al baño, que pensaban que era una especie de droga nueva, porque habitualmente la gente va a drogarse a los baños de los lugares públicos, para hacerlo de forma oculta. Entonces, mi amiga tomando sopa en el baño, las personas pensaban que era alguna especie de droga, alguna especie de preparado extraño, de infusión, de opio quizás, té de opio. ¿Por qué no lo fumas, amiga? ¿Y por qué no es opio? Le dice mi amiga. ¿Y qué es? Es una sopa. Mentira, no es una sopa. Sí es una sopa. Y bueno, a ver, tomala. No, no puedo tomarla. ¿Por qué? Porque no estoy sola. Y yo tomo sopa sola. Y nadie la entendía. Y todos se le reían. Y la gente la tomaba por rara. Ella, a causa de todas estas situaciones, decidió emprender una vida en solitario. A causa de todas estas situaciones y además a causa de su propia salud, que ella necesitaba estar sola para poder alimentarse, porque de otra forma no podía alimentarse. Ella solo tomaba sopa. Y solo tomaba sopa sola. Dulces sueños.